Buenas tardes, mi nombre es André Montaño, estudiante de agronomía en el curso de Arbences, grupo número 15. Dentro de la práctica y como dato general del cultivo del pepino, Cucumis sativus, encontramos que en la finca son cultivadas 0,64 hectáreas. El nombre del productor es Jaime Cárdenas, su teléfono. La finca se llama La Floresta, en la vereda Lomitas, Pradera, Bache. Como datos de cultivo tenemos que al momento de la práctica tenía 33 días en una etapa fenológica del cultivo, floración y llenado del fruto con una densidad de siembra de 1,3 metros por 0,4 metros. Datos climáticos de la zona es un suelo con textura franco-arenoso, un pH de 6,5 a una altitud de 1080 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 24 grados centígrados con una humedad relativa de 65 grados, de 65%. La práctica consiste en utilizar un recuadro de 0,5 por 0,5 metros que nos da un área de muestreo de 0,25 metros cuadrados. Con, este, con esta herramienta lo que hacemos es lanzarlo de manera aleatoria en el cultivo y contar las arvejas que se encuentran dentro del recuadro, como lo muestra la imagen. Dentro de las arbences que pudimos identificar encontramos el coquito, dentro de su gran mayoría era el coquito. También encontramos bledo y la arbense marihuana macho o Parthenium hysterosporus en su grado más pequeño. También encontramos otras arbences y las clasificamos de acuerdo a esta tabla. Se hicieron 10 muestreos, se toma la cantidad de arbences, el nombre común, el nombre científico de cada una de estas arbences y ya luego la clasificamos por familia y género. Una vez que ya tenemos estos datos, empezamos a determinar la cobertura, que consiste en el mismo recuadro, imaginariamente dividirlo en 100 espacios y ir contando las arvejas que se encuentran dentro de estos espacios. Y ya luego hacemos el cálculo y nos da el porcentaje de cobertura. Una vez tenemos el porcentaje de cobertura, empezamos a calcular el porcentaje de frecuencia, teniendo en cuenta el total de arbences, la cantidad total, y la dividimos por la cantidad que nos aparece y le sacamos un porcentaje, que sería este. Una vez ya calculado, ya teniendo estos datos, podemos calcular el tema de la especie dominante, las especies frecuentes y las especies de baja frecuencia. Como lo mencionamos en la otra diapositiva, la arbense más que hacía más presencia en este cultivo era el coquito y por eso es la especie dominante. Encontramos 339 individuos y las especies frecuentes son la cortadera y el marihuana macho, cada una con 35 individuos. Ya las especies de baja frecuencia fueron el veo, la verdolaga y la pata de gallina y una especie que es la siempre viva con una sola presencia. Ya luego procedemos a calcular el tema de los porcentajes y dentro de los porcentajes, que sería esta misma tabla, pero pues ya en porcentajes tenemos que el 78,47% representado en coquito, que sería la especie dominante, y la cortadera y marihuana macho ambas con 8,10%. Las demás pues son porcentajes más bajos que varían entre 2,3 a 1%. El periodo crítico de competencia en este cultivo se ubica entre los 20 y 40 días después de la siembra. Durante este periodo el agricultor normalmente de hierba a los 20 días y aporta a los 30 días de la siembra y una aplicación de herbicida según así lo considere necesario. Como propuesta de manejo en las arbences, el agricultor maneja una aplicación de herbicidas, que es lo que comúnmente se ve en la zona y específicamente en esta finca. El cultivo del pepino tiene un periodo crítico, como se mencionó, de los primeros 40 días después de la siembra, con lo cual una vez la planta tenga un buen desarrollo no se verá significativamente afectada por las malezas. No quiere decir que no va a haber presencia de malezas, lo que quiere decir es que aunque hay malezas, estas no van a tener un periodo de competencia que pueda disminuir drásticamente la producción del pepino. Como recomendación y teniendo en cuenta que el coquito es la arbense que más presencia hace y que es la especie de más difícil manejo en esta zona, se recomienda
Para el coquito se recomienda un proceso de arado en el suelo con la intención de que se exponga el banco de semillas en el suelo y que permita deshidratar los bulbos de esta arbense por medio del sol. El coquito es una especie de muy difícil control porque cuando se le aplican herbicidas lo que se controla es el follaje, pero ella en medio de su sistema radicular tiene bulbos en los cuales eh, almacena energía y esto hace que cuando se controla el follaje ella pueda germinar nuevamente con mucha facilidad. Entonces por eso se recomienda hacer voltear el suelo para que los bulbos sean expuestos a los rayos del sol y estos sean deshidratados. También se recomienda una aplicación de preemergencia que garantice la reducción considerable de arbenz en los primeros 40 días. Como el periodo crítico del pepino es relativamente corto, los productos preemergentes normalmente aseguran entre 40 a 60 días libres de maleza o con una presión mucho menos intensa de las arbences. Entonces estaríamos garantizando ambas cosas. Paseo el periodo crítico de competencia, continúa con las labores de hierba manual según sea requerido. Lo que mencionábamos anteriormente, si bien las preemergencias o el tema del arado en el suelo para controlar el coquito es de gran ayuda, no quiere decir que a futuro no puedan aparecer arbences. Lo que quiere decir es que la presión va a ser mucho menor y podríamos tener un control manual sin necesidad de aplicar más herbicidas. Hola, mi nombre es Yesenia Andrea San Martín y les voy a hablar acerca del cultivo de la guayaba. En los datos de la finca tenemos que se llama El Colmenar, que el propietario es Carlos Alberto Cárdenas, que es en Pradera Valle, que son 5 hectáreas en total, que su topografía es ondulada plana, que el suelo son franco-arcillosos, que está a 1080 metros sobre el nivel del mar, que su temperatura es de 24 grados centígrados, su humedad relativa es del 65%, su precipitación es de 1000 milímetros y sus cultivos son diversos frutales. Para este cultivo como tal es la guayaba, la variedad es carmínica, el área es 1 hectárea, la densidad es 1111, la distancia entre plantas es de 3 metros por 3 metros, la edad del cultivo son 4 años, los suelos son franco-arcillosos y el estado es en producción. Aquí unas imágenes de cómo con mi compañero tomamos los muestreos, el muestreo 1, el muestreo 2, lanzamos el marco al azar, con base a esto pues tomamos nuestros registros. En la visita fueron 5 grupos los que se destinaron a hacer el muestreo, por lo tanto tenemos 2 muestreos por grupo y colocamos pues lo que encontramos en cada uno de los muestreos. Hicimos el porcentaje de cobertura y el porcentaje de frecuencia. En total fueron 351 arbences encontradas. En la revisión de características biológicas y ecológicas, pues entonces hicimos una agrupación de las especies encontradas, de tal manera que tenemos familias Graminae, Malvaceae, la Ciperácea, la Asteraceae, la Apocynae, la Fabaceae. En los periodos críticos de competencia, de acuerdo a la literatura consultada, se dice que se debe tener control de arbences en el momento del trasplante de la guayaba mientras pues se establece y se adapta, ya que allí es donde se presenta mayor competencia de nutrientes, de luz, de agua, de sol. Entonces, por eso es importante. Después de allí, es necesario mantener una cobertura vegetal sobre las calles, pues para tener protección del suelo, evitar que se erosione, pero cuando las malezas alcancen una altura mayor a los 40 centímetros, se debe realizar con control de guadaña. Este es un gráfico que hicimos de acuerdo a la tabla que les mostré anteriormente. Aquí encontramos que entonces en el cultivo lo que mayor predomina son las ciperáceas con 241 unidades encontradas en el muestreo, lo que equivale a un 68.66%, y lo que menos encontró fue un marihuano y el parthenium con 0.28%. Dentro de las ciperáceas encontramos la Rhynchospora colorata, que es la estrella blanca. El control pues, de esta arbense se realiza manual empleando palas, machetes, azadones, y en el control químico pues emplear herbicidas como por ejemplo guadaña 75WG, un herbicida sistémico y selectivo que se absorbe principalmente por las hojas. Consultando se tiene que cuesta alrededor de 130.900, 150 gramos de producto. En cuanto a las
Cyperus esculentus fueron los que más se encontraron, lo que es mal llamado coquito. Es un arbense con alta capacidad de propagación, resistente también a herbicidas. De acuerdo a la literatura, es una maleza de mayor importancia en el mundo, ya que puede llegar a disminuir los rendimientos de los cultivos entre un 20 y un 60%, dependiendo del cultivo, la época de siembra y la densidad. Por eso es importante hacer un control de este arbense. Se puede usar en control cultural, que es empleando semillas certificadas, en este caso el agricultor lo hace. Un control físico, que es pues con herramientas manuales, y un control químico, pero pues el control químico debería hacerse antes de que se propague, es decir, aplicar un herbicida post-emergente. En conclusión, pues para el cultivo de la guayaba lo que se recomienda es definitivamente usar una guadaña, hacer control de hierbe con una guadaña, arrasar todo tipo de malezas, y pues sale más económico que un control químico. Además, pues es más amigable con el medio ambiente. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.